Para hablar de la expiación, se necesita de hablar muy bien lo que es el pecado. Porque es que la palabra expiación, de donde procede la palabra expiación, si es en el arameo, si es en el hebreo o en el griego, ambos léxicos van apuntando lo mismo, y es tapar. Expiación quiere decir que tapar, cubrir. Por ejemplo, ustedes miren esto. Vamos a suponer que este color negro, esto es pecado. Esto es pecado. Si Dios pasa por aquí, destruye esto. Pero el color negro es el pecado. Pero esto que está dentro de lo negro es el hombre, es el ser humano. Cuando hace así, ¿qué está mirando? Pecado. Si Dios pasa por aquí y mira el pecado aquí y lo bombardea, como hizo en Sodoma, ¿qué hace Dios ahí? Acaba el pecado, pero destruye al hombre. Entonces, ¿qué hace Dios ahora? Viene, manda la expiación. Cuando Dios pasa por aquí, ¿qué mira? La expiación. O sea, que no mira quién, el pecado. Eso es decir, que ya con esa ilustración ya terminé mi mensaje. ¿Usted entendió? Así tan sencillo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Pero oye, hermano Salón, hoy no enseñó nada. No enseñé nada. ¿Qué? Te puse en conciencia lo que es el pecado, lo que es el hombre, lo que es la expiación y lo que es Dios. 4 cosas al mismo tiempo. Entonces, vamos aquí en detalle. Para hablar de la expiación, porque es que la expiación quiere decir tapar. Tapar. Pero el pecado es otra cosa. Unos aspectos de lo que es el pecado. El pecado es una acción rebelada contra la voluntad de Dios. Esa es una parte. O sea, una violación de las leyes del Creador. Pecado es conocer la voluntad de Dios y no hacerla. Escuchen. Miren, hermano, todas estas son, vamos a suponer, son definiciones de lo que es el pecado. Pecado es conocer la voluntad de Dios y no hacerla. Vamos a ver si ustedes me acompañan. Hermano, ¿qué es pecado? ¿Con ustedes qué es pecado? Conocer la voluntad de Dios y no hacerla. También se le llama pecado el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Es lo mismo. El que sabe hacer lo bueno y usted no lo hace, ya es pecado. Ahora, ¿qué es pecado? El pecado en su naturaleza crea una enemistad con el Creador. Por ejemplo, Dios es luz. El pecado es tiniebla, simboliza la tiniebla, la oscuridad. Lo contrario de la santidad, que es pecado, inmundicia. Eso es. Esa es la naturaleza del pecado. La originalidad del pecado es extranjera. Hermano, el pecado no se hizo en la tierra, no se fabricó. El pecado vino,
vino exportado, lo trajeron. Vamos a ver, la originalidad del pecado es extranjera. El pecado no es de este mundo, es un extranjero. Por eso el pecado no tiene misericordia de nadie. Vaya anotando si puede. En teología se cree que el pecado es más poderoso que el diablo. Hermano, mire que está leyendo, presta atención. Presta atención en este momento. Diablo es una cosa y pecado es otra cosa. No vaya usted a confundir una cosa con la otra. Diablo es una cosa. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonio. Viene un demonio por ahí, usted lo reprende en el nombre de Jesús y ese nombre como que lo quema. Quizás quiera ese nombre en él. Él tiene que saltar y irse, pero el pecado no. Por eso José tuvo que huir. José no se puso, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Nada. Si no fue como dijo el campesino, pata para qué te tengo, o pies corra. ¿Por qué? Porque el pecado no es así. Entonces, en teología se cree que el pecado es más poderoso que el diablo porque el pecado venció al diablo. Escuchen esto. Hermana que está leyendo, presta atención. ¿Por qué? El pecado no es este mundo. Por ejemplo, mire, primero, el pecado se conoció en los cielos. Job capítulo 15, versículo 15. Job capítulo 15, verso 15. He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Luego se apareció en el Edén. Escúcheme. El pecado primero apareció en los cielos. Luego apareció en el Edén. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vean, no voy a brincar. Esa cuestión está con esa brincadera, no es ético. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado, ¿qué? Entró en el mundo. El pecado entró. Mire, nosotros para estar aquí tuvimos que entrar por una puerta de esa. Pero nosotros no estábamos aquí, entramos. Presten atención. El pecado, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y eso por qué? Por cuanto todos la embarraron. Por eso tenemos el COVID. Por eso tenemos enfermedades de toda clase. Porque con el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Ahora, no estamos detallando, estamos corriendo. Dios aborrece el pecado. Cuando el diablo pecó, escúchenme, ¿quién fue el primer pecador? El pecado vino y tanto fue el diablo. Cuando el diablo pecó, Dios lo echó del Edén de piedras preciosas.
Es decir, donde el diablo fue creado. El diablo no fue creado diablo. Fue un ángel tan poderoso que Dios lo puso de gobernador de los ángeles. Le dio más sabiduría, más ciencia, más poder, inteligencia. Hermano, el diablo fue acabado en hermosura. Y fue creado en un Edén de piedras preciosas. Y allí el diablo pecó, o allí el pecado se enseñoreó de él. Cuando el diablo pecó, Dios lo sacó de allí y lo arrojó. Quizás a dónde estará el diablo montado, en qué astro estará montado él. Porque él no está donde estaba. Así igualmente, cuando el pecado entró en el Edén y el hombre pecó, también Dios lo echó del Edén. Es decir, lo que Dios hizo con el diablo, lo hizo con el hombre. Nada. Me dijo un niño de allá de la Nevada, nada. Entonces, escúcheme, así como Dios sacó al diablo de allá, Dios sacó al hombre del Edén. Porque Dios odia al pecado. En los días de Noé, el pecado había crecido tanto en la tierra. Dios no se aguantó y envió un diluvio para destruir todo. En otras palabras, Dios dijo: yo tengo que lavar la tierra. Y envió agua y Dios duró, ¿cuánto? 40 días mandando, pero Dios duró casi un año lavando la tierra. 40 días mandando agua. Y para que esa agua se secara y volviera a la normalidad, pasó más de 150 días. Es decir, que Dios levantó a lavar la tierra, pero para destruir al pecado. Pero míreme acá, deje el celular quieto allá. Mire, ¿qué hizo Dios? Destruyó a los hombres, como les dije, el ejemplo. Aquí está el pecado. El pecado se multiplicó en los días de Noé. ¿Qué hizo Dios? Yo tengo que lavar la tierra. Al lavar la tierra, quiere decir, voy a acabar con el pecado. Al acabar con el pecado, acabó con toda la generación que estaban allí. Ahora viene otra cosa. Eso fue en los días de Noé. Vamos a otra. Más tarde el pecado se sectorizó en la tierra. Se buscó un lugar en la tierra. Y Dios continuó destruyéndolo con fuego. Y consumió ¿a quién? A Sodoma y Gomorra. Cuando eso sucedió, parece que Dios se puso a pensar. Perdonen, hermano, la situación, porque uno, para hablar de Dios o para hablar de lo abstracto, ¿cómo es? En español o en todos los idiomas, hay algo que se llama personificación. Entonces, tenemos, para hablar de Dios, que es abstracto, tenemos que personificarlo. David dijo: Jehová como poderoso, ¿qué? Gigante. David lo personificó con un gigante. Jehová es mi, ¿qué? Mi pastor. David lo personificó como un pastor. Así sucesivamente.
Entonces, ahora, en Sodoma y Gomorra, pareciera que Dios se puso a pensar, el pecado me va ganando. ¿Por qué? Hice 3 cosas negativas. Yo quise acabar con el pecado en el Edén, y lo eché a Adán del paraíso. Cuando Noé quise acabar con el pecado y maté a tantos millones con agua. En Sodoma y Gomorra le quise meter candela y destruí a otros tantos. Yo tengo que hacer algo con mi pueblo para acabar con el pecado sin destruir al hombre. Porque ya Dios analizó, el pecado me va ganando. Adán pecó, tuve que echarlo. Cuando Noé, tuve que mandar agua. En Sodoma y en Gomorra mandé candela, pero destruí a una cantidad de gente. Yo tengo que hacer algo para librar al hombre y condenar el pecado. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, ¿hasta aquí vamos bien? ¿O no? ¿O hay que repetir? Entonces Dios vino y se inventó la expiación. La expiación dentro del lenguaje hebreo viene de la palabra kiper, cuya expresión se inclina al cubrimiento de algo que se adquiere. También viene de los arameos, cuya expresión es que cupir, que quiere decir cubrir, forrar, arropar, envolver, cobijar. Entonces eso es lo que significa la palabra expiación. ¿Qué quiere decir? Cubrir. Por ejemplo, si estas flores crían un mal ambiente en esta atmósfera, entonces tenemos que acabar con hay que enviar un misil para acabar con las flores, pero acaba con las flores y acaba con todos nosotros. Pero entonces ahora Dios inventó algo, se inventó la expiación. ¿Qué quiere decir la expiación? Cubrir las flores, pero sin hacerle daño a la gente. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? A través de la expiación, Dios trata al ser humano con amor, con ternura, con misericordia, porque lo que produce la ira de Dios ha sido cubierto. La potencia del pecado ha sido controlada. Hermano, muchos teólogos han tratado a explicar lo que es el pecado. El pecado tiene su área. Escúcheme, el pecado tiene su área. El pecado tiene su territorio. El pecado es un poder magnético. Ese es el pecado. Hermano, el pecado tiene poder y un poder magnético. Por ejemplo, escúchenme, un hombre que le gustó mucho la cerveza, cuando pasa por una cantina, ¿qué hace? Siente como un impacto. Por allá hay un cuento que ahora en el Festival Vallenato, cuando se hacía aquí en la plaza de Alfonso López, bueno, los hermanos que iban a vender, ¿qué? Cepillado, helado, cholado, y la gente comprándole. Ayer me gané como 200,000 pesos en cholado. Pero cuando ya iba el siguiente día de la música, cuando estaban tocando, él movía.
¿Sí entendió? Y ya la última noche, ya le pasaba la cervecita así por la... Y a veces uno como que se ríe. Hermano, es que el poder del pecado es terrible. Pero yo creo que sí hay poder en el nombre de Jesús. A ver, ¿cuántos creen que hay poder en el nombre del Señor Jesús? Entonces, ¿qué hace Dios? Se inventó la expiación. Es cubrir el pecado. Vamos a mirar Levítico capítulo 5 versículo 18. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estime, un carnero sin defecto de los rebaños. El sacerdote lo hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Miren las leyes de la expiación. Levítico capítulo 5 versículo 18. Traerá pues el sacerdote una expiación según lo estime, un carnero sin defecto de los rebaños. El sacerdote lo hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Cuando la sangre fue aplicada en el altar por el sacerdote, el israelita estaba seguro de que la promesa hecha a sus antepasados se realizaría también en él. Mire, vea lo que Dios hizo. Cuando la persona se iba a acercar a Dios, no se acercaba así, que aquí estoy, porque el juego de Dios lo mataba. Eso le pasó a Perejusa. Eso le pasó a los hijos del sacerdote Aarón. Entraron en el santuario con un juego extraño porque dejaron apagar las lámparas por estar parrandeando, por estar viendo deporte, quizás que estarían haciendo ellos. Dejaron apagar las lámparas y cuando fueron allá, el juego de ellos los mató a todos. En la historia hay una cantidad de cosas así. Pero la persona que se hizo a la expiación vivió. Eso es lo que el Salmo 78 dice. Voy a ver si ahora sí lo entiendo. El Salmo 78 dice, ¿qué es lo que dice? A ver, ¿dónde está el Salmo 78? Pero él misericordioso perdonaba la maldad. Cuando el pecador traía el becerro al sacerdote, el pecador venía con la mancha de pecado en la conciencia, en todas, en las manos, todo. Él era un pecador allí. Pero ahora, el sacerdote, él venía con un ternero, un becerro, un cabro. Y el cabro era un animal inocente. ¿Qué iba a saber el pobre cabro? Su inocencia. Entonces ahora venía el pecador, el sacerdote y el cabro, la oveja. El pecador colocaba las manos. Por eso la posición de mano hay que tener mucho cuidado, hermano. Y Pablo lo dijo. No pongáis con ligereza las manos a nadie. Consérvate puro. Porque colocar las manos tiene un significado. Hay personas que van y enseguida van y ponen las manos a los que sea. Tenga cuidado con eso. Porque la posición de mano tiene un significado grande. Ahora viene el hombre con el ternero ese, le coloca las manos. ¿A quién? Al ternero. ¿A dónde?
Y la culpabilidad del hombre, de una forma automática, pasó al ternero. Y la inocencia del ternero pasó al hombre. Cuando Dios mira al hombre ahora, al hombre pecador, ya no lo mira como pecador. ¿Sí me explico? Lo mira como un hombre inocente. Pero cuando Dios mira al ternero, lo mira siendo un ternero ¿qué? Pecador, inmundo y necesita la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, el pobre animal que era inocente, ahora es culpable. Y ahora, por ser culpable, tiene que morir. Toda gente que hizo eso, Dios le perdonó. Los que no hicieron eso, se perdieron. Eso es lo que se llama la expiación. Una alabanza para el nombre del Señor. Ahora, escúchenme, el hombre es tremendo, man. El hombre se acostumbró a hacer diablura. A hacer diablura. Porque él se sabía un secreto. Que él podía hacer la diablura más grande. Luego buscar un ternero. ¿Ah? Y matar a los pobres animales. Hasta un día, a eso está en Isaías. No me traiga más. ¿Ah? No me traiga más holocaustos, ni ofrenda por el pecado. La tiene aborrecida mi alma. Lea Isaías por ahí, capítulo 1, por ahí creo que está capítulo 2. Está en esa forma. Entonces Dios dijo, no, yo tengo que, mira, ahora, yo tengo más bien ahora que acabar con el pecado. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Romanos capítulo 8, vamos a mirar un momentico allí. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Están, hermano, su Biblia? Ábrala con usted. Si el hermano está durmiendo, ¿quién más me encuentro por ahí durmiendo? Hasta otra vez. Hasta orando, dice él. ¿Quién más? Biblia. Porque, hermano, yo vine aquí fue a hacer algo. Una alabanza para el nombre del Señor. Y cuando fuimos a Cuba, a la universidad, nos enseñaban. Cuando ustedes estén enseñando en el salón, en las aulas, miren los ojos, mírenlos a los estudiantes. Eso no los enseñaron allá en Cuba, en pedagogía. Cuando ustedes estén enseñando en las aulas, no le pierdan la vista a los alumnos. La vista, el comportamiento educativo es un comportamiento transmitorio. Que uno de aquí se da cuenta quién está prestando atención y quién no. Entonces, esta es una enseñanza muy maravillosa. En este desenvolvimiento, ¿cómo vamos? Repito, Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, escúcheme. La ley, hermano, la Biblia ahí en ese versículo habla de la ley. Mire esto. Antes de la ley
No había pecado en el mundo. Pero aquí hay unos trabalenguas. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero no era conocido el pecado, no lo conocían. Antes que Moisés subiera al Sinaí, había pecado en el mundo, pero el pecado no era conocido. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios simbólicamente le entregó una lámpara a Moisés, un faro. Y ese faro se llama la ley. Y la ley fue la que señaló el pecado. San Pablo dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque si la ley no dijera, no matarás, yo podía matar y yo no tenía pecado. Y eso era pecado. Entonces, la ley fue un faro. Por ejemplo, si en esta mañana fuera de noche una oscuridad, yo no vería a ninguno de ustedes. Posiblemente 350 o 400 que estemos aquí esta mañana. Yo no lo miraría a ustedes. Una terrible oscuridad. Pero apenas vino la luz, enseguida iluminó. ¿Sí me estoy explicando? Cuando vino la ley vino con 613 mandamientos. Dijo, mire, aquello se llama fornicación, aquello se llama mentira, aquello se llama adulterio, aquello se llama, y levantó la ley ¿a qué? A ponerle nombre a todos los pecados. ¿Sí me explico, hermanos? A todo. Gloria al Señor Jesús. Entonces miremos esto, que la ley, ¿qué es la ley? Hombre, la ley es un faro. Pero es que una cosa, hermano, que ese faro no salva a nadie. Por eso la ley no salva a nadie. Si usted es adventista, yo no sé qué será usted, va a tener problemas conmigo en esta mañana. O con la Biblia, pues. Porque es que, hermano, la ley no salva a nadie. El alcalde dice, prohibido arrojar basura aquí. 2 salarios mínimos el que arroje basura aquí. ¿Eso vale cuánto? 2 millones de pesos. Esa es una ley. Pero esa ley no va a pagar la multa a nadie. El que la infringió, yo no sé cómo va a ser, lo embargan, pero tiene que pagar lo que la ley dice. 2 millones de pesos. No, que fue por primera vez. La ley no dice primera vez, sino que se prohíbe arrojar basura aquí. Esa es la ley. Entonces la ley no salva a nadie, porque la ley es un faro que ilumina lo que es el pecado. ¿Sí me explico, hermanos? A ver, una alabanza para el nombre del Señor. Hermano, este cuentecito, yo no soy mal hijo, mal esposo, ¿qué? Mal padre, no, yo soy bueno. Por eso el fariseo, en la oración desde el fariseo, yo no me robo los diezmos, yo ayuno, oro, todo bueno. Él hacía la ley. Pero el otro que estaba allá, que nunca hizo nada, él lo que hizo fue que echó mano ¿a quién? A la expiación. Una alabanza para el nombre del Señor. Echó mano a la expiación. Señor, sé propicio. Yo que sí soy pecador. En otras palabras, Señor, ten misericordia de mí. En el juicio salió más privilegiado en mala clase que el otro que no hacía nada. Eso pasa con el hijo pródigo. Siempre se oyen enseñanzas del hijo sinvergüenza.
pero no se oye enseñanza del otro hijo. Y de pronto el otro hijo estaba haciendo cosa peor. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermanos, griten gloria a Dios. Mire, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. Mire, el hombre estaba acostumbrado, creado, familiarizado, culturizado, educado con el pecado. Cuando Moisés vino con la ley, fue un escándalo para la carne. Por ejemplo, un hombre que está acostumbrado de comer gallina robada, como no hay una ley, él está bien. ¿Sí me estoy explicando? Él se va a un arpón y se va a donde sea y se roba la gallina que sea, pero no hay una ley que lo condena. Él está feliz. Se acostumbra a robar gallina. Su educación, robar gallina. Y va creando, cada día va creando experiencia de cómo robarse la gallina. Cualquier día va donde el vecino y le tira un anzuelo con un grano de maíz y se trae la gallina con un anzuelo. Ay. Cuidado, el pastor me está enseñando a robar gallina. ¿Sí me explico cómo es? Porque cada día se va educando, cada día a robar gallina. Pero de pronto viene una ley: no le robará nada a tu vecino. Entonces, ese hombre queda mal. La ley no lo va a salvar, porque la ley dice no se debe robar gallina. Pero la ley no le va a dar ninguna solución a él. Pero él está acostumbrado a eso. Nada. Él está acostumbrado a hacer aquello. Pero la ley dice no se hace. Entonces ese hombre queda peor. Ay, ¿qué voy a comer ahora? Si él lo que sabe es robar gallina. Eso es con el pecado. Por eso David dijo: ¿en pecado qué? Fui formado. En maldad me concibió mi madre. Mi pecado siempre está delante de mí. Es decir, que David dijo: yo no tengo solución para este negocio. Por eso David se fue allá a la expiación y dijo: no quiere sacrificio, que yo lo daría. Yo daría 1,000, 2,000, 3,000 barriles de aceite por la rebelión de mi alma. Yo la daría, pero es que tú no quieres sacrificio. Yo daría a mi primogénito, mi hijo mayor. Yo lo daría. Pero David se fue a otra parte. Un corazón contrito y humillado tú no despreciarías, oh Dios. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? A ver, un aplauso fuerte para nuestro Dios. Gloria al Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Este es el problemita que tenemos aquí. Es que este es el problema que tenemos aquí. Porque es que Dios envió a su Hijo en semejanza, un símil. Dios, hermanos, Dios para acabar con el pecado. ¿Qué hizo Dios? Murieron miles, millones de carneros, de machos cabríos. Murieron millones. Pero ese que murió, ese animal le quitaba el pecado de una sola persona.
Entonces Dios dijo, este negocio, ya yo estoy cansado ya. Ahora vengo. ¿Y sabe qué? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, ¿qué pasó? Condenó el pecado en la carne. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, hermano, esto es algo muy bonito. Cuando los ángeles, cuando nació Jesús, eso fue algo extraordinario. Los ángeles se dieron cuenta. Yo sí le he puesto cabeza a esto, porque unos pastores estaban cuidando las ovejas en la noche. De pronto viene en el cielo una nube de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y hay buena voluntad para con los hombres. Tres cosas. Cuando los pastores miraron al cielo, una corte de ángeles, ¿sabe una cosa? Que yo le dije, bueno, ¿y esos ángeles por qué? Pero ¿qué pasó? Que lo que miraban era un niño. Ayer había un hermano que la niña que nació tiene 52 centímetros y pesa tanto, y esto y lo otro. Un niño pequeñito. Cuando esos ángeles, esas huestes celestiales miraron ese niñito, no miraron ese niñito ahí como niñito, un bebé. Lo que miraron era la gloria, la majestad que ellos habían visto en los cielos allá, en el trono de la majestad. Aquella gloria que estaba allá, la miraron en un cuerpecito de un bebé. Y cuando los ángeles miraron eso, ¿sabe? Yo estoy mirándome como idea que los ángeles, cuando Jesús nació, ellos miraron hacia Judea, y es como si un sol nuevo naciera allí. Ese resplandor de esa gloria iluminó tanto el firmamento que los ángeles, cuando lo miraron y dijeron: ¿y Dios está en la tierra? Si está Dios en la tierra es porque hay buena voluntad para con los hombres. Hombre, una alabanza al Señor, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Otra alabanza para el Señor. Gloria a Dios en las alturas. ¿Qué más? Y en la tierra hay ¿qué? Paz. Nunca la ha habido. No hay agua. Sodoma y Gomorra, un ángel con una espada. Siempre ha habido guerra en la tierra, pero ahora ven los ángeles. Paz en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Primer testimonio. Vamos ahora por testimonio, por la ley. Primer testimonio: los ángeles nacieron cuando nació Jesús. Segundo testimonio del hombre profético, escatológico, cuando Juan iba en las laderas del río del Jordán, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Cuando María estaba allá para dar a luz, un ángel se le apareció y le dijo: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escúchenme, ¿cuántos testimonios van ya? 2 de ángeles,
uno profético. ¿Ah? Cuando Jesús iba por ahí por las calles de Capernaum, se encontró con un demonio. Y el demonio le dijo: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuántos testimonios van ya? ¿Ah? Van 4 testimonios. Vamos ahora. Pedro dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la tierra, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Un israelita, si no llevaba el becerro, lo mataba el fuego de Dios. Ahora, Dios pensó: de la gente que hay en el mundo, ¿cuántos millones de gentiles se están perdiendo? Solamente mi pueblo, Israel, es el único que es salvo. Se están perdiendo los samaritanos. Todos los gentiles son muchos millones, porque para ellos no hay. Porque Levítico, Deuteronomio le está hablando a Israel, no a los gentiles. Entonces Dios se hizo un invento profético, se lo dijo a Abraham, porque es que Abraham es el padre de todo. Sacrifíqueme a tu hijo. Estaba todo listo. Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué le dijo su padre? Recuerde que Abraham era patriarca y el patriarca tenía 3 ministerios. Era profeta, era sacerdote y era juez. Como profeta le dijo: Jehová ¿qué más dice? Proveerá de cordero. No dijo así, sino ¿cómo? Jehová se proveerá. Hay que saber leer ahí. Ahí hay un verbo. Jehová se proveerá de cordero. Isaac era un tipo de Jesucristo. Jesucristo, es decir, lo que Abraham vio allá, fue que Dios mismo, una alabanza para el nombre del Señor, Dios mismo vino, se humanizó, se vistió de carne, pero con un fin. Por eso, hermano, el pecado es terrible. Dios mismo tuvo que venir para matarlo y crear un cuerpo semejante. ¿Por qué era semejante? Porque el cuerpo de Jesucristo no era, vamos a decir, de simiente de Adán. El hombre, supuestamente, entre comillas, el hombre es el que engendra. Ya se me olvidó, 23 cromosomas. Metió la semilla, está en el griego. Allá, el hombre expuso la semilla, la mujer lo incuba. Pero Jesucristo no es semilla de Adán, porque Adán era pecador y fue contaminado. Si Adán hubiese engendrado a Jesucristo, Jesucristo hubiera nacido contaminado. Entonces, ¿qué hizo Dios?
Vino con la semilla de los cielos. La trajo la boca, las cuerdas vocales de un ángel. Y le dijo a María: en tu seno concebirás un hijo. María enseguida se fue a la anatomía. Pero es que yo no tengo marido, yo no me he casado, tengo compromiso, pero todavía no tengo unión. María, no es así. El santo ser, mire, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con una alabanza. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra en ti. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios del Altísimo. Y Dios le entregará el trono de David. Por eso Jesucristo no es adámico. La semilla que dice en griego, la semilla es la que produce, la que germina. Según el Salmo 35, Dios manda la lluvia y la semilla germina. La semilla no fue adámica, esa vino del cielo al vientre. ¿Cómo la trajo? Mire, voy a ver aquí se me está prendiendo el foco. Cuando el ángel vino con la palabra en la boca. En tu vientre concebirás. Vino María, pero es que yo no tengo marido. No, María, es que no es así. El poder del Altísimo hará sombra en ti. Y ahora, dijo el ángel, ahora, no mañana ni luego, ahora en este instante concebirá. Ahora. No vas a esperar la noche, no, ahora mismo. Cuando María entendió, ella dijo: hágase tu voluntad. Es decir, la matriz. ¿Cómo más? ¿Qué es lo que hay en la matriz? El ovario de María se abrió. Y esa palabra que le penetró por aquí, pasó y llegó aquí. ¿Sí me estoy explicando? O sea que el engendro de Jesucristo no fue por lo natural, sino que fue por el oído de María. Cuando ella dijo: hágase conforme a tu voluntad, en ese instante María quedó embarazada. Por eso Juan vino y desenvuelve este negocio, este trompo. Juan dijo: en el principio era el verbo. Y la palabra, en una Biblia dice: en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14, y aquella palabra fue hecha carne y habitó dentro de nosotros. ¿Ah? Por eso Jesucristo no tenía, hermano, él, aunque era semejanza, Jesucristo caminó como cualquier hombre, se vistió como cualquier hombre, se bañó como cualquier hombre, comió como cualquiera, durmió como cualquiera, sudó como cualquiera. Él estaba en semejanza de carne de pecado. ¿Ah? Pero los ojos del escritor de los Hebreos dice que Jesucristo fue hecho más sublime que los cielos. Una alabanza para el nombre del Señor. Y en el capítulo 1 de Hebreos y 2 y 3 dice que Él recibió mayor nombre que todos. ¿Ah? Y ese es cuerpo de pecado. Por eso el diablo, figúrese, el diablo se puso, porque es que, hermano, escúchenme esto. Jesucristo dijo: nadie me quita mi vida.
¿Por qué dijo así? Porque el que quita la vida es el pecado. ¿Por qué se murió Lázaro? ¿Quién mató a Lázaro? La ley, el pecado. Por eso Lázaro murió. Pero Jesucristo no podía morir. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. Él no tenía deuda. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y Jesucristo no tenía pecado. ¿Por qué? Porque él no era carne de pecado. O sea que él no era humano, como él no era adámico. Yo no sé si me explicaré en esta mañana. Él dijo, nadie quita mi vida. Y vino el castigo romano, 39 juguetazos por un verdugo musculado, un perrero bien hecho. Le destrozó toda su espalda, todo. Fue desfigurado su parecer. Nada. No murió. Ahora le toca llevar la cruz. Nada. Y él hizo todo lo posible. Y el diablo dice, ay, ¿cuándo va a morir? ¿Sabe por qué murió Jesucristo? Usted sabe, le iba a regalar una Biblia, pero como sé que usted sabe, no le doy nada. ¿Sabe usted por qué murió Jesucristo? Porque Dios hizo una mochila arbaca y levantó a recoger los pecados de todo el mundo. Fornicaciones, inmundicia, lascivia, y echándole la vaina. Hermano, ¿qué era usted antes? Ese poco de maldades, de pecado. ¿Sabe qué hizo Dios? La recogió, lo echó en una mochila y fue donde Jesucristo en el madero y sácate. Lo que hizo acá con el cordero. ¿Por qué? Porque el patrón, el pecador, ponía las manos sobre el cordero. La inocencia del cordero pasaba al pecador. La culpabilidad del pecador pasaba ¿a quién? Al cordero. Eso le pasó. Dios, eso lo dice Isaías capítulo 6, capítulo 53. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una alabanza para el nombre del Señor. Y él tenía que morir por el pecado suyo. Por eso, hermano, en esta mañana no hay pecado que te condene. Si tú llegas al Señor, ya el Señor te la llevó, ya Él te canceló. Es que ese facilito. Si en esta, claro, que el que no llevaba el cordero al sacerdote, tenía que morir él. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Él es el Cordero. ¿Por qué? Porque Él fue el que Dios recogió el pecado de toda la raza humana. De todo. Hermano, ¿usted piensa que Adán es salvo? ¿Ah? Hay como silencio, ¿qué pasó? ¿Será Adán salvo o no es salvo? Adán fue el primer pecador y fue el primer creyente. Adán tuvo los dos ángulos. Como pecador la embarró y como creyente, porque Dios le dijo, pondré enemistad entre ¿qué? Tu simiente y la simiente. Esta te herirá y tú el calcañar. Y Adán creyó esa promesa. Una alabanza para el nombre del Señor. Una alabanza para el nombre del Señor. Y todos en el Antiguo Testamento miraban hacia allá. Dios se manifestará. Abraham vivió en esperanza sobre esperanza. Murieron. El escritor de Hebreo dice que todos ellos murieron sin recibir lo prometido. Ellos murieron por una fe.
A Daniel se le dijo: tú te levantarás al fin de los siglos a recibir tu heredad. Todos. En esta mañana te estoy hablando. Si eres salvo en esta mañana, tienes que aceptar a Jesucristo. No a la Virgen María, no a Pedro, no a Pablo, no a Jorge, no a nadie. Tú tienes, porque solamente Jesucristo es el mediador entre los cielos. ¿El qué? Entre Dios y los hombres. Quita esa fe de María, de Jorge, de Pedro, de Juan. Quítate todo eso de la mente. El único que por eso Pablo dijo: yo no quiero que ustedes se bauticen en mi nombre, porque yo no morí por ustedes. El único que murió fue Jesucristo. Y por eso el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Porque solamente la esposa es la que lleva el apellido del propio marido. Hermano, de pie, vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? En esta mañana le he tratado de explicar lo más sencillo posible. La palabra, la sangre, el nombre, todo lo que Jesucristo tenía tiene un valor para la salvación. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El nombre de Jesucristo perdona pecado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Jesucristo limpia. En esta mañana tenemos las herramientas posibles, necesarias para ser aplicado a todo el mundo. Una pregunta: ¿quién entendió este mensaje? ¿Quiere usted entregar su vida al Señor? Venga de una vez. Porque ya no, hermano, ya nos hemos cogido como media hora. ¿Quiénes se quieren entregar al Señor en esta mañana? ¿Cuántos se quieren reconciliar con Dios en esta mañana? Usted tiene que tomar pastilla para poder dormir porque su conciencia le hace mal. Hebreo dice que la sangre de Jesucristo nos limpia nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo.